Hola, ¿cómo están? Quiero en este video hacer algunas reflexiones acerca de los docentes, ¿no? Y nuestro trabajo, porque bueno, hemos tenido que reformular muchos nuestra tarea, hemos tenido que virtualizar todos nuestros contenidos y eso ha generado un cambio muy importante en la cultura de lo que es el aula. Ya no es el aula física lo que tuvimos este año, sino el aula virtual. Por un lado, pensar desde el punto de vista del alumno a quien le dirijo mi clase. O sea, generalmente una cuestión es ir al aula y encontrarme con el alumno y otra cuestión es encontrarme con un mensaje o con una pantalla y con un alumno que no está en el aula, sino que está en su casa. Esa es una realidad que creo que deberíamos tener en cuenta también los docentes, porque por un lado, algunos sí sabemos qué le está pasando a ese alumno, de otros alumnos no tenemos grandes noticias y hay otros que ni manifiestan. Y ese alumno está en una casa con sus recursos, con lo que puede llegar a tener y hacia ese alumno es donde van dirigida nuestra clase y nuestra actividad en estos momentos. Por eso debemos evaluar bien esa situación y tenerla en cuenta a la hora de las actividades y a la hora de los recursos que ellos tienen y lo que yo le voy a imponer como una actividad de clase. Y también tener en cuenta que ellos también, como nosotros, están atravesando una pandemia. Y la pandemia nos atraviesa a todos y es algo que particularmente a la educación le ha provocado un cimbronazo porque no estábamos preparados, gran parte de la educación formal no estaba preparada para esta situación virtual. Entonces eso genera un cambio y eso genera una situación de estrés en alumnos y en docentes, que eso también debemos tener en cuenta. También quería reflexionar con respecto al rol docente, ¿no? El docente en este momento ya no tiene un horario definido. Entonces eso también debería ponerse en la mesa y en consideración, porque tal vez nos están pidiendo un horario que no es el que nos corresponde, nos están sobreexigiendo. Y eso es otra realidad que hay que poner sobre la mesa y tenerla en cuenta. Los docentes también tenemos derecho a la desconexión, tenemos derecho a en algún momento del día decir, bueno, terminó mi horario de trabajo y dedicarme a otra actividad. Tenemos derecho a una jornada laboral como la que deberíamos tener en condiciones presenciales. Y todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y reflexionarlo. Estamos todos atravesando una pandemia y la educación particularmente se vio afectada porque tanto docentes como alumnos estamos en los hogares tratando de seguir un ciclo lectivo que no es el ciclo lectivo que seguiríamos en forma presencial. Hubo que hacer una reconversión de contenidos, los tiempos no son los mismos, estar observando a un docente o a un alumno en una pantalla cansa y es bastante agotador. No todos tienen los recursos de internet y de conexión necesarios como para llevar adelante. Entonces, creo que todos deberíamos reflexionar sobre esto y adecuar las actividades y adecuar este año escolar a lo que se puede, a lo que se pueda lograr y siempre conteniendo, porque tanto docentes como alumnos, y en este caso involucro a las familias, estamos atravesando una situación muy particular, muy diferente a lo que deberíamos haber atravesado en este 2020 y con lo que habíamos iniciado en marzo. Y para eso hay que tener mucha contención y tener en cuenta que no es algo habitual una pandemia que irrumpa en nuestros hogares y que irrumpa en nuestro sistema escolar. Por eso llamo a la reflexión, que pensemos en los alumnos, que pensemos en los docentes, que pensemos como instituciones educativas cómo llevar a cabo el mejor proceso en este año sin sobreexigir, sin provocar en los alumnos estados de angustia y depresión, sino que contenerlos y ayudarlos a atravesar este momento, mejorar las condiciones laborales de los docentes. Obviamente eso también es importante porque tenemos un derecho a la desconexión y un derecho también a ser reconocidos en esta nueva tarea que se nos ha pedido y también tenemos derecho a contar con los recursos necesarios como para poder llevar adelante este trabajo y bueno, y reflexionar, porque la educación se está dando, no se está dando como en forma presencial, pero se está dando, estamos aprendiendo todos. Estamos atravesando un momento difícil, pero se sigue aprendiendo, se sigue trabajando y seguimos conteniendo el sistema educativo, tanto docentes como alumnos como las familias. Por lo tanto, hay que seguir en este camino sin sobreexigir, sin creer que podemos
hacer lo mismo que en la forma presencial, pero no les quepa la duda que, la menor duda a todos, que se está haciendo lo mejor posible y que sí se está aprendiendo. Hay otros aprendizajes que están apareciendo, como las nuevas tecnologías, como convivir en un espacio reducido, como resignificar los ambientes, como, bueno, tratar de hacer las tareas como se pueda, con los recursos escasos que tenemos. Hay muchísimos aprendizajes que luego de la pandemia seguramente vamos a tener que reelaborar y que traer al aula y reformular y argumentar un poco a ver qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos, qué experiencias sacamos, pero aprender se está aprendiendo y eso es lo más importante.